IDEA Internacional es una asociación originada en los países nórdicos que han querido contribuir con la consolidación y el perfeccionamiento de las democracias en el mundo. Desdichadamente es ahora frecuente escuchar que no solamente en los países en desarrollo, sino también en algunas grandes democracias, e incluso en los Estados Unidos, se asiste a un retroceso democrático. Y ese es el tenor del informe anual que ha sido presentado el día de hoy, por lo menos en su versión mundial, por la asociación IDEA. Díganos una palabra sobre qué cosa es el retroceso democrático en general como concepto y cómo se ve en el Perú. Bueno, ante todo, gracias, Fernando. Buenas noches, Omar Aguapara. Esta noche acá, saludos. IDEA, así como otras organizaciones, pero bueno, en este caso IDEA ha presentado este informe anual donde revela algo que, bueno, que ya vamos observando hace varios años, ¿no? Que es una tendencia hacia el retroceso, que lo miden básicamente identificando cuántos son los países que avanzan y cuántos son los países que retroceden en términos de democracia, con la particularidad que este es un patrón que estamos viendo hace unos 15, 10 años más o menos, también identificado por Freedom House y por The Economist y por la mayoría de casas que hacen este tipo de reportes, de que estos retrocesos son agónicos, ¿no? Son en cámara lenta. A diferencia del pasado, a diferencia del siglo XX, donde la democracia moría de forma instantánea con un golpe de Estado, con tanques en las calles, acá este tipo de retroceso se da de manera paulatina y normalmente desde personas que llegan al poder usando las elecciones, ¿no? Son elegidas de repente democráticamente y desde el poder van erosionando la democracia, erosionando sus instituciones. En América Latina hemos sido pródigos en eso y un poco pioneros también. De los primeros fueron precisamente Hugo Chávez en Venezuela y Alberto Fujimori, un poco antes también en Perú. Y de forma más reciente lo que vemos también, lamentablemente, esto ya está viniendo de la mano de un incremento en el nivel de polarización y de violencia, ¿no? Que creo que también son elementos importantes y para los cuales tenemos que estar alertas y preparados en este próximo ciclo electoral, ¿no? Ahora, hay dos temas que nos conciernen de cerca, que son abordados por IDEA. Uno es la independencia de los operadores de justicia. Sí. Y en segundo lugar, la vigencia plena de la libertad de prensa, que suponen el derecho a criticar y a investigar y a acceder a documentación del Estado. Sí, en efecto, y son dos de las áreas, de las instituciones que son más vulnerables a los impulsos autoritarios, ¿no? Lo que suele poner un freno a un ímpetu autoritario suele ser primero las cortes, ¿no? Las cortes constitucionales, por ejemplo, o el aparato del sistema de justicia en general, y por otro lado una prensa libre e independiente, ¿no? Y por ello es bastante preocupante y motivo de alerta cuando se ven estas libertades, la libertad de expresión en términos de libertad de expresión y por otro lado la independencia y la autonomía de los actores judiciales, lo que suelen ser, como se conoce, como un canario en la mina, ¿no? Esto que lo primero que va a pasar por ahí va a venir de la mano de un ataque o una vulneración a la autonomía de esas dos instituciones, de esas dos arenas. Sí, ahora en el Perú hay la particularidad de que se ha puesto mucho el acento sobre nuestra soberanía y en consecuencia, a partir de una interpretación de lo que ser soberano es, hay quienes proponen que nos retiremos de la Corte Interamericana. Hemos recibido ya documentación de ellos. Pero al mismo tiempo estamos haciendo esfuerzos por integrarnos a otras instituciones multilaterales como es la OCDE, sí, que es aún más restrictiva en una serie de campos, sí, tributario, laboral, medio ambiente. Es decir, los que creen que perdemos soberanía por pertenecer a una corte de derechos humanos no se dan cuenta que estamos queriendo entrar. Y la otra institucionalidad internacional que me ha llamado la atención es la que tiene que ver con los sitios arqueológicos y turísticos, porque hoy se nos ha hecho saber que de pronto Machu Picchu va a perder su calidad de maravilla del mundo. Claro, acá son asociaciones privadas, ajá, la OCDE en algún sentido también, pero ahí sí no nos damos cuenta que si no resolvemos nuestros problemas de una manera racional, la venta libre de boletos y la circulación para subir, pues entonces vamos a pagar las consecuencias en una institucionalidad internacional que es real. Sí, ciertamente, ¿no? Y a pesar de nuevo, de ciertos impulsos nacionalistas que estamos viendo en el mundo en general, yo creo que lo que esto refleja también es que es bien difícil escapar a fenómenos globales, ¿no? Vivimos en un mundo interconectado
y no solo desde un punto de vista jurídico, lo que significa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino también lo mucho que creo que hay bastante consenso en el Perú de que un objetivo deseable es ingresar al club de la OSD y que se manifiesta en una de sus variantes quizás con esto que estás mencionando, no lo tenía ubicado, que era lo de la posibilidad de perder algo que nos costó mucho esfuerzo y que nos trae muchos recursos además, que es la posibilidad de poner Machu Picchu a disposición de todo el mundo, ¿no? Y que además creo que es casi un símbolo mucho más importante que el pan con chicharrón. Ciertamente mucho más importante. Nos ha costado trabajo ponerlo ahí, y ser retirado de esa lista es perder ingresos y perder turismo. Y de nuevo, es una alerta de cómo funcionan las instituciones, ¿no? Porque lamentablemente es difícil de pensar que un monumento mundial o que atrae tanta gente se maneje de la manera tan informal como se está manejando, ¿no? Ahora, en estas circunstancias hemos entrado o nos acercamos cada vez más al día de las elecciones. ¿Qué riesgos señalaría usted en particular para el Perú en el contexto general de este informe de IDEA que nos ha comentado? Muy puntualmente en el caso peruano está el tema de la atomización y la fragmentación del voto, el hecho que estemos enfrentando una elección con 43 partidos políticos, algunos de los cuales han formado alianzas, pero de todas maneras no tantas como hubiésemos querido. Y de manera más puntual, en el medio de este contexto global y regional de violencia, creo que hay que ser muy cuidadoso con el uso del lenguaje, con la incitación al odio, con la forma en que nos expresamos y nos comportamos en el sistema. Creo que no hay lugar para la violencia, ni oral, ni verbal, ni física. Y ya tuvimos un poquito de eso en la elección pasada, lamentablemente. Y es muy probable que esto se manifieste nuevamente, ya sea a través de la polarización, ya sea a través de la propia violencia en esta elección. Desde Transparencia vamos a estar muy atentos a estas manifestaciones. Ya publicamos una primera alerta la semana pasada, estas lamentables declaraciones del alcalde de Lima sobre el periodista Gustavo Gorriti. Creo que ese es un muy mal comienzo para el nuevo ciclo electoral. Y estaremos atentos y reportando porque también estaremos haciendo observación de largo plazo. No vamos a observar solamente el día de la elección del 12 de abril, sino también queremos informes desde 6 u 8 semanas antes para estar atentos a cómo los candidatos y cómo el sistema refleja este nivel de polarización y de violencia que esperemos no sea tan manifiesta como en otros países. Por mi parte, podría añadir a la lista que ha hecho usted la lectura en algunas redes sociales de gente que ha celebrado la muerte del periodista Jaime Chincha. Sin duda. Sí, no es desear la muerte de alguien, pero sí alegrarse de ella, ¿no? Sí, eso es muy triste. Así como frecuentemente estoy acá, también he tenido la oportunidad de estar con Jaime. Lamentamos y estamos muy tristes por su fallecimiento. Y creo que las redes sociales, el anonimato, hay algo que lamentablemente no es muy favorable para un diálogo democrático, para un diálogo civilizado, ¿no? Y creo que hay que ser muy prudente en el uso de esas redes y considerar que muchas veces creo que la gente haría comentarios en redes que no los haría si estuviese identificado o si estuviese en persona con otras personas, ¿no? Y creo que eso también es importante. Un uso adecuado de las redes sociales va a ser clave, creo, para bajar un poco los decibeles al nivel de violencia. Y terminemos con una referencia a la guerra y a la violencia armada, porque aunque no nos concierne de momento en el Perú, hoy Estados Unidos anuncia haber disparado una vez más contra una embarcación al margen de todo contexto legal. Sí. No tenían autorización para hacerlo y no hay ninguna prueba de lo que dice, porque si hay narcotraficantes que van a bordo de... Nada es mejor que detenerlos, que llevarlos ante la justicia y que exponer y que además conseguir el testimonio de ellos para saber cómo está sucediendo eso. Pero vivimos en un clima marcado por eso, ¿no? Sí. Por los misiles y por los ataques que hay en diversas regiones del mundo, sobre todo en Ucrania y en la Franja de Gaza. Ciertamente, ¿no? Y lamentablemente de espaldas o contradiciendo principios básicos del derecho internacional, ¿no? Creo que eso es lo más relevante, que hay una tendencia global que encabeza lo que considerábamos hasta hace muy poco la primera democracia del mundo, de transgredir y de no respetar canales legales básicos, ¿no? Y creo que eso es un mensaje muy peligroso. Ojalá que en medio de estas circunstancias negativas sepamos elegir, que haya una campaña que permita confrontar ideas y que tengamos autoridades con legitimidad, respaldo y planes claros para el país desde el próximo mes de julio. Muchas gracias, Omar Aguapara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, en el Día de la Democracia y el día en que se ha presentado el informe de IDEA Internacional sobre el estado de la democracia en el mundo.